han obtenido estos resultados, ¿no? De acuerdo al reglamento de la DICIT, menciona que deben ofrecer una descripción concisa de los nuevos descubrimientos de información con un mínimo de juicio personal. Deben presentarse en una secuencia lógica con tablas, gráficas, fotografías, objetos ilustrativos, evitando repeticiones innecesarias, ¿no? De aquellos resultados que ya figuran en tablas y limitarse a resaltar los datos más relevantes. El autor deberá demostrar científicamente el trabajo de investigación empleando datos experimentales. Bien, bueno, lo que menciona el reglamento de DICIT es claro, ¿no? Los resultados tienen que estar necesariamente acordes al objetivo general. Deben reforzar, ya sea que se usen tablas, se utilizan gráficas, inclusive fotografías, pueden reportarse en esta parte, manteniendo una coherencia y obviamente también con una estructura que necesariamente debe seguirse. La sugerencia es justamente lo que se muestra a continuación en esta tabla, donde podemos iniciar presentando los resultados con la descripción de la muestra, ¿no? Es decir, mostrar las variables secundarias del proceso de investigación. Por eso es importante que cuando se desarrolla, ¿no?, una investigación, un trabajo de investigación, recabar los datos sociodemográficos, ¿no? Edad, género, procedencia, tal vez características clínicas, ¿no? IMC, presión arterial, entre otros, son importantes porque justamente van a realizar la presentación de la muestra, ¿no? Por lo menos el género y la edad es importante recabarlo. Esa recomendación les doy a veces, y a mí también me ha ocurrido, no consideramos esos elementos cuando desarrollamos un proceso de investigación. Entonces, si lo queremos convertir en un artículo científico, ya tenemos esa dificultad, ¿no? No sabemos las edades, no sabemos el promedio, el género, cuál es el más predominante, cuál género estaba presente en mayor porcentaje. Y bueno, entonces debemos empezar presentando a la muestra. Luego vienen los resultados primarios, que están directamente relacionados con el objetivo principal. La presentación de estos resultados justamente deben responder al objetivo general que se haya planteado, ¿no? Por eso es importante dentro de la investigación cuantitativa tener en cuenta o tomar en cuenta el alcance de la investigación, ¿no? Será un estudio descriptivo, correlacional, explicativo. La consideración de pruebas estadísticas para mostrar los resultados es pues importante, ¿no? Un estudio descriptivo, por ejemplo, solo nos va a permitir mostrar datos donde se haya utilizado, o resultados donde se haya utilizado estadística descriptiva univariada, ¿no? Entonces refiero, por ejemplo, a porcentajes, tablas de frecuencias, gráficos, ¿no?, de barras, de sectores, promedios, desviaciones estándar, que son los principales que se utilizan, ¿no? Por lo menos en estudios relacionales, mínimamente vamos por incluir em, estadística, ¿no? Resultados que se obtienen a partir de estadística descriptiva bivariada, ¿no? Así como también estadística inferencial, así como también estadística de estimación, ¿no? Chi cuadrado, por ejemplo, el odds ratio, riesgo relativo, correlación, regresión lineal, t-student, ANOVA, entonces son importantes a este nivel. Algo semejante pasa con los estudios explicativos, ¿no? Mucho va a depender de lo que realmente esté buscando, cuántos grupos se conformen, qué tipo de variables se estén considerando. Entonces, los resultados para un estudio explicativo también son variados, ¿no? Mínimamente se inicia con una estadística descriptiva bivariada, de la misma manera estadística inferencial, así como también estadística de estimación, pero y también, ¿no?, estadística multivariada. Entonces, bueno, va un poco más allá, tomar ciertas decisiones en función, ¿no?, de qué estadística específica se va a aplicar para poder entonces presentar resultados que queden acordes al objetivo principal que se haya planteado en su proceso de investigación.
Resultados secundarios, si es que hubiera hallazgos adicionales que sean relevantes, se puede incluir, ¿no? Este tercer punto tal vez es optativo. En algún caso podría mencionarse, ¿no? Si fuera necesario, si fuera el caso, pero bueno, no tenemos la obligatoriedad con tal de responder, presentar a la muestra y responder al objetivo general, la parte de resultados ya se completa, ¿no? Datos negativos, si es que fueran ensayos clínicos aleatorios, ¿no? De la misma manera, son resultados que complementan, que no han sido significativos, pero sí relevantes. Y finalmente, bueno, si es que fuera el caso, tablas o figuras, que cualquiera sea la estadística que se vaya a aplicar, siempre genera, ¿no? Tablas, pero con ciertas características, así como también figuras específicas. Y de esa manera, entonces, podemos presentar los resultados. Ahora, algo importante que quisiera recomendarles es que, bueno, por lo menos para la presentación de resultados, debemos tener cuidado en el siguiente aspecto. Lo que usualmente nos enseñan, ¿no? En metodología de la investigación es incluir el gráfico, la tabla y una pequeña redacción que en palabras diga lo mismo, ¿no? Que mencione el gráfico y la tabla. Ese es un error grande y ese error no lo debemos cometer cuando presentamos resultados en un artículo científico, ¿no? Porque nos van a rechazar. Nos van a rechazar, no podemos redundar. La cantidad de páginas que nos solicitan a veces es bien limitado, depende de la revista. La revista de la carrera de nutrición y dietética considera entre 8 a 10 páginas, ¿no? Entonces tenemos que necesariamente tener la capacidad de poder sintetizar la teoría, sintetizar también la presentación del resultado, perdiendo hojas valiosas, ¿no? Entonces, ustedes, el artículo, quien defina que vaya o una tabla o un gráfico, no ambos. No es necesario, ven, solamente uno. Obviamente el que mejor se ajuste a la información, al resultado que se quiere mostrar. Y en palabras tampoco se debe repetir lo mismo que dice la tabla o gráfico que hayan decidido incluir. Bien, ese detalle hay que cuidarlo, no cometan ese error, porque usualmente es el error más común que observan, ¿no? Los comités editoriales y bueno, de ahí resulta pues el rechazo del artículo científico. Entonces tenemos que ser sintéticos, tenemos que ser directos, de tal manera que podamos ¿no? tener una consideración y aceptación de nuestro artículo en la revista que convengamos presentar, ¿no? Que quisiéramos publicar. Interpretar los resultados, tampoco lo debemos hacer. Justamente ese elemento de interpretación de los resultados es parte de la discusión. La discusión, ya lo vamos a hablar de esto más adelante, juega un papel importante y refuerza bastante la presentación de los resultados. Bien, entonces la interpretación sí, bueno, va a depender también de la estructura que tengan, pero la mayoría de las revistas separan los resultados de la discusión. Entonces iniciamos con la presentación de resultados y luego pasamos a la cápita de discusión donde se refuerza la interpretación, ¿no? Pero por ahí se van a encontrar alguna vez con alguna revista donde combina tanto los resultados como las discusiones, así que su título justamente, ¿no? Se denomina como resultados y discusión. Si ese fuera el caso, entonces debajo de cada resultado que ustedes quieren mostrar, aprovechan en realizar la interpretación. Bien, es posible. Eso va a depender directamente de la estructura oficial que tenga la revista. No repetir datos, esto es lo que les recomendaba hace un momento, ¿no? De escribir en texto lo que ya está en una tabla. Ese es el error más común que se observa cuando presentan resultados. No debemos redundar. Ese fenómeno de la redundancia es lo que debemos evitar totalmente, ¿no? Lo que ya está en la tabla o en el gráfico lo dejamos. Y en la redacción simplemente se incluye una redacción a manera de presentación de los resultados que se van a mostrar. Omitir datos negativos.
tampoco lo debemos hacer, ya que esto puede generar, ¿no?, un sesgo. Bueno, es lo principal en cuanto a resultados. Obviamente, para poder definir y decidir qué tipo de resultados van a mostrar, esto ya directamente depende del tipo de investigación que se haya planteado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Usualmente cuando ya se ha terminado, ¿no?, una tesis, tal vez el artículo provenga de una tesis, entonces ha pasado, ¿no?, fases, ha sido revisado por un tutor, ha sido revisado por un tribunal lector, un tribunal de defensa, entonces usualmente no, esos errores no se cometen. Pero si la investigación, ¿no?, hubiera sido tal vez desarrollada de forma autónoma, entonces ahí donde tienen que tener cuidados. Mejor, ¿no?, solicitar tal vez un apoyo, una asesoría en temas de metodología de la investigación, así como también estadística, para tener claro cómo se va a presentar los resultados y obviamente esto en dependencia directa del objetivo y del título de la investigación. Bueno, continuamos con el ejemplo. Y justamente, miren, esta revista es una de las que incluye la fusión de estos dos elementos, ¿no? Es decir, solicita la presentación de los resultados y al mismo tiempo la discusión. Entonces, miren, se hace la presentación, ¿no?, de la muestra, justamente en la primera, los primeros párrafos está la presentación de la muestra, las edades, ¿no?, los géneros, los valores medios, por ejemplo, de glucemia, presión arterial, indicadores bioquímicos, etcétera. Entonces, si fuera necesario, se tiene que incluir también la respectiva cita, ¿no?, en este caso en formato APA. Bien, las tablas y gráficos que sean necesarios que refuercen los resultados. Y en el texto, bueno, en este caso sí estamos viendo una interpretación. ¿Por qué? Por lo que ya les había anticipado, ¿no? Hay una fusión de resultados y discusión, que en otros artículos simplemente está separado, ¿no?, en otras revistas. Entonces, por un lado, resultados y por otro lado, la discusión. Resultados secundarios, tablas y figuras. Aquí atrás estábamos con los resultados primarios. Las curvas, por ejemplo, para índice glucémico, carga glucémica. Los secundarios, por ejemplo, tiempos de promedio de glicemia por tiempo de medición, ¿no?, correspondiente a 3 días de consumo de glucosa. Entonces, información que va a soportar, apoyar el resultado principal que se haya hallado, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que ocurre en la parte de resultados. La discusión, que bueno, en nuestra revista sí está como una estructura separada de los resultados. Entonces, en la primera acápite o en el anterior, referente a resultados, incluyan solamente la presentación con una redacción y refuercen con tablas y o gráficas según corresponda. Bien, y ya en este acápite de discusión, pues poder realizar la valoración, ¿no?, la comparación, el análisis de los resultados que ustedes han hallado. Bueno, de acuerdo al reglamento de DICIT, menciona, ¿no?, que debe hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se derivan de él. Se debe contrastar y discutir a la luz del nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, la discusión nos permite realizar, primero, el análisis de los resultados que se han hallado. Segundo, la comparativa. Es importante comparar los resultados que se han hallado en el estudio con los resultados hallados, ¿no?, en otras investigaciones, porque habrá mayor prevalencia, porque habrá menor prevalencia, incidencia, frecuencia, ¿no? ¿Qué diferencias habrá entre las características de la población y o muestra, ¿no?, en mi estudio con la comparativa de otro estudio? Eso justamente refuerza la presentación de los resultados. Y si fuera el caso, también realizar la contrastación de la hipótesis. La hipótesis de investigación la contrastamos estadísticamente.
pero debemos reforzar su interpretación y esta contrastación a partir del desarrollo de esta discusión. Aquí en este acápite es importante que ustedes también puedan incluir citas bibliográficas, ¿no? Como hacemos mención a resultados de otras investigaciones, ¿no? Porcentajes, datos, información, es obligatorio y necesario poder presentar entonces o incluir las citas bibliográficas que correspondan, ¿ya? Básicamente, la parte de introducción y la de discusión son los elementos de un artículo donde se debe enriquecer con citas bibliográficas, ¿no? Algunas revistas exigen un mínimo, ¿no? Para un artículo original, por ejemplo, solicitan 20, 30 referencias, entonces la misma cantidad debe figurar de citas. En el caso de nuestra revista, les comento que esto no está especificado, entonces tenemos esa libertad, ¿no? De poder incluir cierta cantidad de citas y referencias, ¿bien? Entonces, ¿dónde se tiene que enriquecer estos elementos? Justamente, introducción y principalmente la discusión. Pero obviamente, si corresponde también en materiales y métodos, también en resultados, podemos seguir citando. Eso es necesario cuando hacemos mención a las ideas de otros autores o a la presentación de resultados de otros investigadores, ¿no? Bueno, de la misma manera que voy a redactar en la discusión, les comento que uno de los errores frecuentes que se observa al momento de redactar la discusión es confundirlo con un marco teórico o bien, ¿no? Incluir un resumen de los resultados. Entonces, son los dos errores comunes que se observan. Acá les dejo qué elementos es necesario que ustedes incluyan para la redacción de su discusión en su artículo. Bien, al inicio empezamos, sí, con un resumen de los hallazgos, pero los más relevantes, corto, ¿no? 1 a 2 oraciones es más que suficiente. No es necesario volver a repetir todo lo que se ha mostrado en la parte de resultados, no, sino lo más relevante, es decir, aquel resultado que responda a directamente al objetivo, ¿no? General o al título. Comparación con la literatura. Esta es la parte más fuerte, ¿no? Importante, donde ustedes van a contrastar los resultados que han hallado con los resultados de estudios previos, ¿no? Coincidencias, divergencias, tomar en cuenta, ¿no? Porque son diferentes, siendo que se ha considerado la misma población, las mismas variables. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿No? Analizar entonces la metodología del otro estudio, analizar, ¿no? La población, la muestra, es importante y así ustedes poder también identificar posibles vacíos dentro de su investigación que a futuro pueden generar como una recomendación para mejorar, ¿no? O continuar el proceso de investigación de su línea. Dar mecanismos biológicos o sociales que respalden los resultados. Es importante, esto ya enfocándose desde una perspectiva del autor directamente sobre los resultados que se han hallado, dando a exigir últimamente qué limitaciones se identifican el autor, ¿no? Para poder reconocer sesgos o debilidades del estudio. Es importante en este punto debemos en temas de viabilidad, no se ha podido desarrollar un estudio explicativo, experimental, solamente opcional, descriptivo, entonces hay que mencionarlo. Nuestro estudio descriptivo, nuestro estudio observacional, hasta dónde ha podido llegar y qué es lo que se podría haber continuado, ¿no? Entonces es importante acá ser autocríticos porque de hecho, ¿no? De hecho, a veces, bueno, nosotros todos como autores siempre vamos a asumir que nuestra investigación no está bien elaborado, bien desarrollado.
pero la realidad es que por ahí descuidamos algunos elementos o simplemente temas de viabilidad nos ponen límites y esos límites hay que mencionarlos necesariamente. Implicaciones, es decir, aplicaciones prácticas o recomendaciones para políticas, especialmente en el ámbito clínico. Y futuras investigaciones, ¿no? Sugerir líneas de investigación no cubiertas. Entonces, los dos últimos elementos, implicaciones y futuras investigaciones, básicamente, ¿no? Se lo puede generar y asumir en función del análisis que se realice de los cuatro primeros elementos. Si nos damos cuentas, ¿no? Cuenta en qué se puede aplicar, a qué nivel puede ir la aplicación de los resultados que hemos hallado en nuestra investigación, así como también dar sugerencias, ¿no? De que, cómo se puede proseguir, cómo se puede ahondar aún más en la investigación que se ha culminado, ¿no? Tal vez nosotros estamos generando una base que más adelante la puedan más bien abordar otros investigadores y darle continuidad, ¿no? Tal vez se ha abordado una problemática desde una perspectiva descriptiva, entonces recomendar, ¿no? Que se hagan estudios correlacionales, que se hagan estudios explicativos, cuasi experimentales, de intervención. Entonces, todo esto justamente nace de este análisis que realizamos en la discusión. Por eso, ¿no? Por eso, este debiera ser el elemento que involucra más hojas, y muchas veces ocurre algo opuesto. Les comento que, eh, ¿no? Cuando he estado en el comité editorial de la revista científica de la carrera de medicina, muchos artículos tenían esta debilidad, que en discusión, ¿no? Incluían uno o dos párrafos. Y con esos errores, ¿no? O bien un pequeño marco teórico, o bien un resumen nuevamente de sus resultados, ¿no? Entonces, hay que realizar esa recomendación necesariamente. Ustedes, bueno, ya tienen acá inclusive, ¿no? Ejemplos en el área de la nutrición y una normativa que ustedes, si gustan ahondar un poco más, pueden revisar, ¿no? De todas maneras, para el artículo de la revista científica de la carrera de nutrición. Más adelante vamos a hacer revisión de la convocatoria, que es donde también, ¿no? Se especifica qué elementos debemos desarrollar e incluir en cada acápite, ¿no? Y obviamente lo que se está recomendado está pues basado en también la convocatoria oficial. Es así que, bueno, ustedes lo pueden considerar. Algunos elementos se pueden obviar, eso sí, si es que no corresponde, si es que digamos no es posible ahondar, analizar, bueno, entonces simplemente no se lo cubre, ¿no? Los cuatro primeros es de forma obligatoria, lo deben incluir, ¿no? El resumen de hallazgos, la comparativa con la literatura, la interpretación y las limitaciones. Estos dos elementos va a depender, va a depender del análisis que ustedes realicen con los cuatro elementos anteriores, ¿bien? Bueno, errores, repetir resultados sin interpretación, ignorar limitaciones, especular sin evidencia. Todo lo que se vaya a mencionar en el apartado de discusión necesariamente debe tener evidencia científica. ¿Ya? Es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, incluir citas. Acá de preferencia, cada oración debiera tener su cita, ¿no? ¿Por qué? En la redacción, en un párrafo, vamos a ir mencionando, ¿no? Porcentajes, datos, uno, dos o más estudios. Entonces, de cada estudio que se obtenga la información, es necesario citar. ¿Por qué? Esa justamente es la evidencia de que se está realizando un análisis y revisión bibliográfica, ¿no? De distinto material procedente principalmente de artículos, ¿no? Que justamente nos está permitiendo elaborar nuestro artículo científico. Bien, entonces, bueno, de esa manera podemos redactar una discusión para un artículo científico. Lo propio, ¿no? Entonces, comparativa con la lectura del ejemplito que estábamos revisando desde el día de ayer, ¿no? Ahí está, ustedes observan el detalle, ¿no? De ir incluyendo necesariamente.
las citas, ¿no? Correspondientes, por qué se muestran datos, ¿no? Se muestran datos, se muestran tiempos, se muestra información, y esa información obviamente es ajena y en consecuencia pues tiene que obligatoriamente citarse. Bien, y bueno, hasta ahí tenemos la estructura IMRIT, ¿no? O IMRIT. Que justamente empleo de un artículo y con otros elementos, conclusiones, conflicto de intereses, referencias bibliográficas. Entonces, bueno, y otros más, solicitar la revista en cuestión. Pero, bueno, estos tres, a esto también tenemos que sumar, ¿no? Nos faltaría sumar el resumen, palabras, el abstract, los keywords, y con eso tendríamos una estructura completa para el artículo científico. Las conclusiones. Este apartado engloba los resultados de la investigación, constituye el arribo del estudio realizado. Son el producto de los resultados y la discusión de la investigación. Bueno, ya vamos a revisarlo y hay algunas recomendaciones cómo ustedes debieran redactar este apartado de conclusiones. El conflicto de intereses es importante mencionarlo. Comprende aquellos temas que pueden no ser evidentes y que pueden influir en el juicio del evaluador, revisores y editores, ¿no? Pueden ser personales, comerciales, políticos, académicos o financieros. Es importante entonces declarar este conflicto de intereses. Ayer les daba un ejemplo, ¿no? Tal vez durante el desarrollo de la investigación ustedes sí han logrado obtener los permisos correspondientes, pero estos permisos no incluían la publicación, ¿no? En una revista. No se olviden que las revistas indexadas son pues de libre, son públicos, ¿no? Son públicos, entonces ingresamos al Internet y podemos directamente tener acceso a ese artículo y dar lectura. Y entonces alguna institución, si es que no ha dado su visto bueno, y que bueno, ahí se reporten los resultados que se han obtenido en ese hospital, puede generar problemas y hablamos de problemas legales principalmente, ¿no? Entonces, para evitar ese aspecto, pues es necesario mencionar acá qué tipo de conflictos pueden presentarse o podrían presentarse. Lo principal es algún conflicto de intereses entre autores, ¿no? A veces se incluyen autores y bueno, ¿no? Uno es el investigador principal, otros simplemente han realizado un ligero aporte. Entonces, mencionar de que no hay ningún conflicto entre los autores y todos están de acuerdo, ¿no? En el orden en el cual quieren figurar, aparecer en el tenor de autoría. Entonces, es bueno mencionarlo. El tema con las instituciones es lo propio. Si es que, bueno, no se ha tenido el permiso para poder realizar la publicación mediante una de los datos que se han obtenido de una determinada institución, pues mencionar acá también, ¿no? Que se va a mantener el anonimato de la institución. Entonces, no es obligatorio. Entonces, directamente pueden generalizar, ¿no? Un hospital de segundo nivel de la ciudad del Alto, un hospital de tercer nivel de la ciudad de La Paz. Y bueno, con eso cerramos ese caso, ¿no? Simplemente no mencionan el nombre y bueno, con eso nos liberamos de posibles problemas que se vayan a presentar. Bien, otro tema importante, aunque esto, bueno, se evita, ¿no? Por lo menos en la carrera es algo evitable. El tema de, digamos, que un autor forme parte del comité editorial, ¿no? En ese caso tampoco puede ser juez y parte. No, eso hay que especificarlo acá, ¿no? Tal vez por ahí se puede presentar alguna vez, ¿no? Alguna oportunidad que un autor sea invitado como parte del comité editorial. Entonces, en la parte de conflicto de intereses, si están ustedes presentando, ¿no? Un artículo y al mismo tiempo son parte del comité, pues acá mencionar, ¿no? De que ustedes son autores y miembros del comité, pero por ética
no han revisado o no pueden revisar su propio artículo, ¿no? Eso no se puede realizar, no pueden ser juez y parte. Entonces, esos elementos hay que declararlos necesariamente. Y bueno, de hecho es obligatorio, está dentro de la estructura oficial de nuestra revista. Y bueno, vayan ustedes analizando, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de inconveniente, pues declararlo justamente en este apartado. Las referencias bibliográficas, no solo aquellos que aparecen a lo largo del texto y deben tener una referencia. Esto es importante, ¿no? Trabajos no publicados no deben ser citados. La referencia bibliográfica podrá citarse de acuerdo a la especialidad. Bien, esto es muy importante, les comento. No tenemos en la revista actual de la carrera de nutrición, no tenemos un número específico de referencias que se deban incluir. Bien, entonces es libre, pero tampoco, ¿no? Yo les aconsejaría que incluyan 2, 3, 5 referencias, ¿no? Es muy poco. Eso muestra que se ha realizado poca lectura, poco análisis y obviamente eso desmerece el artículo, ¿no? Otras revistas sí son muy detallistas en este aspecto, ¿no? Mínimamente piden 30 para un artículo original, inédito, ¿no? 50, 60 para un artículo de revisión bibliográfica. Entonces, ellos tienen ese reglamento interno y bueno, entonces hay que cumplirlo. Yo, bueno, les voy a aconsejar, ¿no? Por lo menos entre 15 a 20 sería lo ideal que ustedes puedan incluir, ¿no? Ahora, las en referencias van necesariamente los datos, solamente citas que figuran en su documento, en su desarrollo, desde la introducción hasta la discusión. Bien, si ustedes tienen 20 citas bibliográficas, necesariamente se deben reportar 20 referencias bibliográficas. No puede ser más ni menos. Y esa revisión tienen que realizarlo. El comité editorial siempre lo hace. Busca entonces tener esa información. Bien, correlacionan, les comento, ¿no? Y obviamente, si es que no se cumple, observan, ¿no? Y se me ha presentado casos en los cuales no había citas, ¿no? En todo el documento, desde introducción, no había citas o las citas eran mínimas, ¿no? Por ahí podíamos ver 1, 2 citas, pero referencias, observábamos 15 referencias, ¿no? Entonces, que no existe esa correlación directamente, ¿no? Es un rechazo del artículo, entonces no se va a publicar. Ahora, a veces ocurre lo opuesto, ¿no? Hay tantas citas en su redacción, llegamos a referencias, encontramos con apenas 5 referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Lo más probable es que ese artículo sea un Frankenstein, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? De que han ido copiando, pegando partes de otros artículos para generar su artículo y se han olvidado el tema de las referencias, ¿no? Y a veces hay una mezcla también de sistemas, ¿no? APA con Vancouver. Entonces son esos los principales problemas que se hallan al momento de revisar la redacción de las referencias y las citas bibliográficas. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿no? Por esa misma razón, ayer les sugería, pueden utilizar gestores, ¿no? Sotero, Mendeley, el mismo Google tiene su gestor de referencias. Es mucho más sencillo y les va a ayudar bastante para que puedan ustedes redactar este apartado, ¿no? Obviamente requiere, digamos, un poquito más de tiempo. Por lo menos el Word, que no es automático, hay que realizar un vaciado manual, pero ayuda bastante y bueno, lo más importante, organiza automáticamente la información que debo incluir en referencias, según el sistema, no sea este APA, Vancouver, séptima versión, sexta versión, etcétera. Entonces, de preferencia, utilícenlo. O bien, o bien, lo, algo también que podemos resaltar es el uso, ¿no? De Sotero y Mendeley. Entonces, estos dos gestores ya nos ayudan mucho más, ¿no?
ya que son capaces de obtener los metadatos directamente desde las páginas digitales de las revistas y de los artículos. Esa es una gran ventaja. En el Word les decía, ¿no? Hay que hacerlo de forma manual, pero con Zotero y Mendeley esto es automático. Bien, lo que sí hay que siempre revisar, alguna vez me ha pasado, ¿no? Que sí, yo utilizo Zotero. Entonces, al utilizar Zotero, he descargado los metadatos de un artículo, pero al revisarlo me encuentro, ¿no? Con que la parte de autores estaba mal. Y eso ocurre usualmente a nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel también de las publicaciones de artículos de Asia, de países asiáticos, ¿no? De Brasil también es un problema, hay que siempre revisarlo. ¿Por qué? En estos países, ¿no? Latinoamérica, ¿no? Los países asiáticos, se utilizan por lo menos dos apellidos, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos el apellido paterno y el materno. Entonces, a nivel internacional, y estos gestores, Sotero Mendeley, solamente reconocen un apellido, no reconocen dos. Entonces, ahí puede generarse una confusión al obtener los metadatos, ¿no? De tal manera que el nombre, obviamente, hace referencia al primer nombre. Nuestro apellido paterno a veces es reconocido como el segundo nombre. Y el apellido materno es el que lo reconocen como el apellido principal. Entonces, hay que revisarlo necesariamente. Bien, para que eso no ocurra, ya más adelante le doy la recomendación. Si ustedes quieren que sus dos apellidos aparezcan, se hagan conocer así a la comunidad científica mundial, pues manténganlos unidos por un guión, ¿no? Y de esa manera, entonces, como metadato va a ser contemplado toda esa redacción de sus dos apellidos más el guión y se evitan este problema, ¿no? Por eso que, bueno, cuando descarguen, si utilizan Zotero, Mendeley y descargan artículos, ¿no? de estos países, revísenlo, revísenlo. Usualmente se evidencia ese problemita y, bueno, la corrección hay que realizarla manualmente, ¿no? Pero eso, bueno, no es culpa del Zotero, a veces las revistas son las culpables porque no, justamente no uniformizan la solicitud del denominativo de los apellidos de los autores, ¿no? Bien, pero ya digamos son políticas que tiene cada revista por su lado. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero de todas maneras, ¿no? En el momento de referenciar. Bien, para el tema de conclusiones, respuesta al objetivo, hallazgos clave, relevancia y proyección futura. Son algunos de los elementos que ustedes pueden incluir para la redacción de su conclusión. La conclusión no es, digamos, una redacción amplia. Uno, máximo dos párrafos es más que suficiente. Bien, responder al objetivo, ¿no? Si se cumplió o no se pudo cumplir, ¿no? Se demostró o no se demostró. Una oración, máximo dos oraciones es más que suficiente, ¿no? Hallazgos clave, que es lo más relevante que se ha encontrado igual en una, dos oraciones, ¿no? Hasta ahí ya tenemos un párrafo. La relevancia, el impacto clínico, social o político y la proyección futura, ¿no? Líneas de investigación sugeridas, ¿no? Entonces dan cuenta, en dos párrafos podemos tranquilamente redactar nuestra conclusión. Y tiene que ser así de breve, ¿no? Puntual, puntual. Se desmerece también, alguna vez me ha pasado revisar conclusiones que nuevamente, ¿no? O lo confunden con un marco teórico o bien un resumen de resultados. Bueno, en realidad no se trata de eso, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, cada uno de los elementos tiene una redacción propia, característica, no debe ser repetitiva, ¿no? Obviamente el resumen de todo esto se va a trabajar en un apartado que tiene ese título, ¿no? Resumen, que es, digamos, el único elemento que puede repetir información que se vaya a describir en introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones, ¿no? Pero en los demás elementos no debe haber repetibilidad, ¿no? Más bien debemos modificar, adecuar la redacción de tal manera que
no entremos en este fenómeno de redundancia. ¿Bien? La conclusión, entonces. Los conflictos de interés. Es una declaración que realizan los autores, ¿no? El autor o los autores, ¿no? Financiamiento, afiliaciones y conflictos potenciales. Bueno, en nuestro medio, salvo, digamos, ¿no? En las universidades públicas existen los institutos de investigaciones, son directamente, ¿no? Estas personas denominados docentes investigadores que reciben un financiamiento, es decir, a ellos les pagan para que realicen investigación. Por lo menos a nivel nacional es el único ejemplo que tenemos, ¿no? Porque el resto de los que queremos hacer investigación tenemos que costear de nuestros bolsillos. Esa es nuestra realidad. Entonces, no hay mucho problema, ¿no? En este tema de la revista, el financiamiento ha sido propio del autor, ¿no? Y si ha sido el caso, por ejemplo, de un investigador de los institutos, bueno, tiene que mencionar necesariamente, ¿no? ¿Qué agencia, qué beca ha apoyado el desarrollo de esa investigación? Porque por medio también hay temas legales, ¿no? Entonces, mucho cuidado para aquellas personas que han sido o son docentes investigadores, no es nomás agarrar la información y publicarlo, ¿no? Por cuenta propia, sino hay que declarar de que todos sus resultados se han encontrado, se han hallado fruto, ¿no? De un financiamiento. En este caso son recursos IDH además, ¿no? O tal vez alguna institución, algún hospital, centros, y sí está financiando, ¿no? Tienen tal vez una partida en su PUA, igual, declararlo necesariamente, ¿no? Afiliaciones, es importante mencionar la vinculación con instituciones o empresas. Esto es justamente un plus, tal vez, pero sí para institución, especialmente si hablamos de universidades, es mucho, muy importante poder vincularnos a nuestra institución, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los presentes en este taller, pues se van a vincular a la Universidad Pública del Alto, que es lo que tenemos que declarar, ¿no? Carrera de Nutrición y Dietética, Universidad Pública del Alto. ¿Esto por qué? No, justamente es uno de los elementos que se considera al momento de que las universidades puedan tener o acumular cierto puntaje, ¿no? Y ser valoradas. Tenemos, ¿no? Un ranking de universidades a nivel mundial, ¿no? Un ranking a nivel nacional, a nivel de La Paz. Entonces, para ir subiendo escalones puestos en este ranking, uno de los parámetros importantes es pues la cantidad de autores, ¿no? Que declaren trabajar o pertenecer, en este caso, a la Universidad Pública del Alto, ¿no? Entonces, hagámoslo, declaremos eso. Tal vez alguien también quiere declarar una segunda institución, lo puede hacer, no hay problema en ese aspecto. Y de esa manera también damos, ¿no? Nuestro aporte, nuestro granito de arena para, de alguna manera, potenciales intereses personales, patentes o derechos intelectuales, si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso. Eh, en nuestra área no tanto, no hay el tema de patentes, pero tal vez sí derechos intelectuales, ¿no? Tal vez están produciendo una guía, han validado un protocolo y bueno, se ha generado, ¿no? Una comida y se obtener los datos, bueno. Entonces ahí hay que nomás declarar y reconocer cuál de quién realmente son los derechos intelectuales para evitarse conflictos a futuro, ¿no? Y si nada de esto les afectara, no tuviera ningún inconveniente, simplemente la redacción dice, ¿no? En tercera persona, el autor declara no tener ningún conflicto de interés. Bien, especificar qué conflictos se han presentado o se pueden presentar. Y así ustedes se desligan de cualquier problema a futuro, ¿no? Y eso en realidad en nuestra revista también les aconsejo, ¿por qué? Y bueno, en realidad es obligatorio, ¿no?
pero reconózcanlo. Si bien los números de la pasada gestión y de esta gestión todavía no son visibles a nivel o a través de medios digitales, desde la siguiente gestión ya va a ser obligatorio, ¿no? Tenemos que necesariamente tener nuestra propia página. OJS se llama el Open Journal System. Debemos necesariamente afiliarnos a este sistema y a partir de esta afiliación, pues vamos a empezar a hacer, ¿no?, la difusión gratuita de todos los artículos que se hayan publicado desde la pasada. El esfuerzo recabado, fruto de una investigación. Y obviamente él va a tener acceso a toda nacional internacional. Entonces sé que aquí no hayan declarado algo y les pueda traer algún problema. Entonces nos evitaremos, como autor, yo les recomiendo, les doy esa recomendación para que ustedes no tengan ese problema, ¿no? Y me ha pasado alguna vez esta experiencia, les comento, yo no era autor principal, pero sí he colaborado en la redacción del artículo, ¿no? Supuestamente el autor principal, el investigador principal, que es el que había recabado datos de una institución, tenía todos los permisos correspondientes. Bueno, entonces a mí simplemente me dieron los datos y yo me encargué de realizar la redacción, ¿no?, del artículo. Se ha publicado, se ha difundido a través, ¿no?, de su página, ha llegado a conocimiento de la institución y resulta pues que este colega no había tenido el permiso correspondiente, ¿no? Más bien no ha escalado aún. Hemos tenido que solicitar la baja del artículo y demás, hemos tenido que realizar todo un trámite, ¿no? Eso, miren, que lastimosamente el colega no lo ha hecho conocer, ¿no? Y nos hemos visto involucrados en este problema, pero más bien no ha sido algo grave, sí se ha dado de baja la información. Bueno, entonces, eviten cualquier problema a futuro y más bien, ¿no?, con algo tan sencillo de este conflicto de intereses, ¿no? El tema de las referencias, todas las listas de las citas, ¿no? Como les decía, si solo han citado 20, en las referencias tienen que estar los mismos 20. No puede haber más, no es necesario, tampoco menos, ¿no? 20. Si tienen, qué sé yo, 15 citas, entonces 15 referencias. Tiene que haber correlación, tienen que ser los mismos autores, los mismos estudios. Caso contrario, pues bueno, es motivo de observación, ¿no? Leyes principales. Si gustan, utilícenlo y de preferencia yo les aconsejaría, porque ayuda bastante en el tema de recolectar información, organizar la información, reconocer los metadatos, ¿no? Y el trabajo que a veces cuesta bastante tiempo, se lo hace en segundos. Bases de datos, ¿no? PubMed, Scopus, Web of Science, importante. Los artículos que yo voy a referir, de preferencia, siempre debieran contener el DOI. Es algo que les voy a aconsejar, ¿no? Hoy en día, bueno, en realidad a partir de la gestión 2010 a nivel mundial y a nivel latino, por ejemplo, desde el 2015 para arriba, la mayoría de los artículos ya tiene el DOI. Entonces, incluyen necesariamente el DOI. ¿Qué es el DOI? Es el número es el identificador de objeto digital. Es como el número de carnet de identidad de cada artículo. Cada artículo es único en el mundo y está identificado justamente por este DOI. Entonces, ¿no? Bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science, ¿no? EBS, e inclusive Cielo, pues definitivamente, ¿no? Las revistas y los artículos que ustedes revisen, descarguen, tienen su DOI. Y por lo menos en APA séptima versión es obligatorio, ¿no?, incluir este DOI.
Errores, incluir referencias no citadas en el texto. Bueno, eso ya lo había explicado hace un momento. Usar formatos mezclados, APA y Vancouver. Este es también un detallito que se ve nomás, se ve, ¿no? El APA y el Vancouver, cuando hablamos de citas, hay mucha diferencia, ¿no? En APA, en un escritor y autores, si fuera el caso, y el año. En cambio, en Vancouver solamente va un número. Notorio, pues, cuando alguien ha copiado, ¿no? Ha generado su párrafo, pero copiando de dos, entonces por ahí uno está citado en APA y otro está citado en Vancouver. Entre tal, a veces se nos escapa, ¿no? Como autores, que nosotros sí queremos referenciar, evita el tema de plagio, pero en redacción también tengan cuidado. Bien, el formato oficial para nuestra revista es APA séptima versión. Vancouver, sí, definitivamente en nuestra área, ¿no? Ciencias de la salud, ciencias biomédicas, ha sido en su momento el principal referente, ¿no? Pero hoy en día muchas revistas biomédicas están, ¿no? Dejando en desuso el Vancouver, más bien están utilizando, y también por ahí en algunas revistas biomédicas he visto, ¿no? Que exigen el AMA. APA es, ¿no? Bueno, es un formato trabajado por la Asociación Americana de Psicología. Y el AMA, ¿no? Es un formato trabajado por la Asociación Americana de Medicina. Entonces, ambos formatos son los que están cobrando mucha fuerza. Bueno, de acuerdo al, al reglamento que tiene DCIT, ¿no? Para nuestras revistas de Lupin, el oficial es APA, APA séptima versión, como también lo vamos a verificar al momento de revisar la convocatoria. Bien, recomendaciones finales, conclusiones, un párrafo, uno o dos párrafos, ¿no? Conflictos, si no hay conflictos, declararlo explícitamente. Referencias, verificar el formato por la versión. Otros datos de interés, el título, los autores, el resumen, las palabras clave, abstract y keywords. Estos elementos van al principio del artículo, pero usualmente son los que al último se redactan, ¿no? El título se tiene que ajustar. Los autores, bueno, es colocar los datos necesarios. Y el resumen, bueno, ¿no? Resumir, y ahí están las características que ya enseguida lo vamos a analizar, ¿no? El título, tienen que, lo que menciona acá el reglamento, debe incluir más de 20 palabras. Entonces, su título lo tienen que ajustar. Esto usualmente se lo hace eliminando algunos conectores demás o términos que son un poco redundantes. Bien, contabilícenlo, ¿no? Nos van a pedir que presentemos el documento en Word o PDF. Si es en Word, el conteo, ¿no? Entonces nos van a observar ahí, no, tiene más de 20 palabras. Entonces, sinteticen, incluyan el propósito de la investigación, las variables y la población, que es usualmente lo que se debe mostrar, ¿no? El tiempo, el lugar, a veces es por demás, pueden incluirlo, y si no, mejor no lo incluya. Bien, es importante. Para nuestra revista, Max puede trabajar entre dos autores, ¿ya? Un artículo. No se puede, no se acepta más. Hay otras revistas que ponen ciertas límites, ¿no? Cuatro, cinco, o simplemente libre. Una vez me he encontrado con un, pues, que tenía fácilmente más de 20 autores, ¿no? Entonces, casos como esos. Pero para nuestra revista solamente dos autores, ¿no? Tenemos dos inscritos en este taller. Imagínense, si ustedes trabajan en parejas, pues vamos a tener 11 artículos, ¿no? Una buena cantidad, inclusive para generar tercer número. Una misma línea de investigación y adelante. Bien, ¿qué es lo que hay que colocar? No se detallan títulos, dice, y esto es importante, ¿no? Entonces, deseen aparecer con dos apellidos, deberán insertar un guión entre los mismos.
¿ya? En el caso mío, ¿no? Agliahuanca-Calizaya. Y es que los metadatos, como les decía hace un momento, lo van a reconocer de esa manera. En realidad, en los artículos que yo publico ya voy, ¿no?, de esa manera. Y en el caso de ustedes, si gustan, bueno, entonces pueden trabajarlo de esa forma, o bien, tal vez solamente quieren incluir el apellido paterno, entonces simplemente declaran ese, ¿no? O el materno, tal vez, entonces solamente colocan el materno. Eso ya depende íntegramente del autor, ¿no? La institución donde trabaja es importante. El correo electrónico, pero este es un correo académico. Bien, lo ideal es institucional. Si es que lo tuviesen, utilicen. No. El tema de Lupea para los docentes de Lupea todavía no tenemos, ¿no? En su momento teníamos el tema del COVID cuando estábamos, ¿no? Pues teníamos, no podido realizar el gestión, nos ha durado. Después de eso no tenemos. Están trabajando, esperemos que ¿no?, en esta gestión se concretice y ya nos asignen un correo institucional que tenemos, ¿no?, para publicación, no solo aquí es revista. Pero por el momento, como no lo tenemos, yo les aconsejaría utilizar el Gmail académico, formal, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, mir.agliahuanca@gmail.com. En el caso de ustedes, lo propio. Si es que tienen, digamos, algún correo personal donde utilizan nicks, ¿no?, apodos, no lo utilicen. No va a ser bien visto y también les van a observar, ¿no? Por ejemplo, por ahí me pasaba alguna vez, revisaba un artículo y bueno, uno de los autores era pues gatita no sé qué, y bueno, miren, que en un documento académico no, no se debería, ¿no es cierto? Entonces, si no lo tienen, créenlo, aunque hoy en día tenemos, ¿no?, gran cantidad de correos. Yo por lo menos debo tener unos 5 y me imagino que ustedes también. Entonces, elijan, ¿no?, el más formal, obviamente donde se vea su nombre y su apellido, ¿no? Ese es el ideal. Bien, luego el resumen no debe sobrepasar las 250 palabras. ¿No? Forma corrida, dice, de forma corrida, es decir, sin estructura. Si bien nos recomiendan, ¿no?, que incluya el objetivo, los métodos, principales resultados y conclusiones, debemos hacer una redacción en un solo bloque. Bien, esto es importante, siempre no pasar las 250 palabras, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener la capacidad también de sintetizar, mostrar lo más relevante. El objetivo va, siempre va. Luego, los métodos resumidos, ¿no? Un poco de diseño de la muestra. Si fuera el caso de un estudio de intervención, entonces la conformación de grupos y, bueno, el análisis estadístico, ¿no?, que debiera ir, y los resultados principal, ¿no? Entonces, hace un momento analizábamos que podemos incluir, o bueno, debemos incluir la presentación de la muestra, pero en este caso, si el espacio no me alcanzara la cantidad de palabras, obviamos y solamente nos enfocamos en el resultado principal, reforzado obviamente en la conclusión. Y bueno, de esa manera presentamos el resumen. Las palabras clave, 3 a 5 palabras, que identifican el artículo y no deben repetirse del título. Bien. Bueno, entonces, antes se elegía aleatoriamente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, leo este título, Reglamento Interno de Difusión y Producción. Bueno, a ver, palabras clave, reglamento podría ser, ¿no? Después, tal vez por ahí producción, de ahí tecnología, ya tengo mis 3 palabras. Solamente los autores hacíamos eso, pero un académico que va a ir a una revista indexada donde se va a favorecer el reconocimiento de metadatos,
tenemos que basarnos obligatoriamente en metadatos o palabras clave de fuentes oficiales a nivel mundial. Y tenemos dos que más adelante les voy a mostrar, inclusive les voy a mostrar, que es el DEX y el MESH. Escritores en ciencias de la salud en español. Entonces, en esta página, que se ha actualizado recién, les comento, porque antes era una cita donde teníamos que meter las palabras, pero ahora es bien facilito. Inclusive podemos subir nuestro resumen y directamente el DEX ya qué palabras clave podemos incluir, las que son oficiales y las que están consideradas como metadatos. El MESH todavía no se ha actualizado, pero no es la referente a nivel mundial, especialmente para el idioma inglés. Entonces, hay que utilizarlo, hay que buscar, ¿no?, términos en inglés que me permitan incluir, en este caso, siendo que estos keywords también son los metadatos, ¿no?, de búsqueda, que va a ayudar bastante a la búsqueda de su artículo mediante estos términos. Bien, entonces DEX y MESH. Y al final les voy a, bueno, en realidad creo que en la siguiente diapositiva están las direcciones URL, pero de todas maneras vamos a navegar en las páginas para que ustedes puedan familiarizarse un poco, ¿no? Bueno, esta es la revista. Para la siguiente, bueno, voy a traer un descuido mío, actualizar el ejemplo con el formato oficial de la revista de nuestra carrera. Pero, como se dan cuenta, están los elementos que hemos mencionado, ¿no? Un título corto, concreto. En este caso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras, ¿no? Y es que en realidad para esta revista el límite eran 10. Entonces, 10 palabras y el conteo también toman en cuenta, les comento, los conectores. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿bien? El título en español, el título en inglés tiene que ir necesariamente. Los autores, esto es lo que, por ejemplo, para ella, para mi coautora, simplemente quería incluir Trinidad y su apellido paterno Sayuca. Caso mío, no. Va mi nombre, Vladimir, y mis dos apellidos, ¿no? Agliahuanca-Calizay. Entonces, como metadato, ya a nivel mundial, yo soy conocido de esa manera, ¿no? Mi apellido es Agliahuanca-Calizay. Cambio para ella simplemente Sayuca, ¿no? Si es que incluyera su otro apellido, bueno, ya tiene al momento de identificar, ¿no? La afiliación, carrera de nutrición y dietética, universidad pública del Alto, ¿no? La correspondencia, que en algunos casos solicitan ahora la obligatoriedad de incluir de ambos, ya no solamente de un autor, sino de ambos. Y el ORCID, este detallito que me he olvidado mencionarlo, pero ahora también es obligatorio para nuestro ORCID. También más adelante vamos a navegar, les voy a enseñar a crear su número o su cuenta ORCID, que es obligatorio. Miren, es un código numérico. Y el mío es el de abajo, ¿no? Ese es el código numérico. Y si ustedes ingresan esta dirección URL, tienen acceso a mi información que he hecho público, ¿no? Mi formación académica, mi formación o presentación de artículos, ¿no? Mi relación laboral, etcétera. Entonces hay información importante que se puede presentar. Como les decía ayer, es su carta de presentación, ¿no? Es un currículum resumido al cual cualquier persona tiene acceso. Entonces, llénenlo. El año pasado creo que algunos colegas lo han abierto, pero lo han dejado ahí, ¿no? Sin información. Entonces, todo el avance que tengan, incluyanlo, ¿no? Entonces, elementos ¿no? En el título y demás. Bien, bueno, para el tema del resumen, ¿no? El que seguimos es este del el IMRIT, ¿no? Que ya les había comentado, no tiene esta estructura: objetivo, materiales, métodos, resultados y conclusiones, y que no vaya más allá de las 250 palabras, ¿no? Ahora, obviamente, según otros tipos de estudio o bien guías, puede variar, miren, hasta 300 palabras o más inclusive. Bien, pero la que vamos a considerar en la revista es esta
primera, ¿no? Y que detallado, según también lo que menciona el reglamento de la DICIT. Ahí está el ejemplo. Este es un resumen estructurado, ¿no? ¿Por qué? Porque está separado. Miren, el primer párrafo tiene el objetivo, el segundo párrafo, materias y métodos, el tercero, etcétera. Entonces, más bien para el resumen de nuestra revista, todo tiene que estar en una redacción única, ¿ya? Es decir, objetivo, ¿no? Menciona el objetivo. El objetivo fue determinar el índice glicémico y la carga glicémica en estudiantes del CETAL, estudio observacional, prospectivo, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Punto seguido. Entre los resultados, ¿no? Se encontró el valor del promedio del índice glucémico, fue tantos, ¿no? Punto seguido y terminamos con la conclusión. La glicémico medio y de glicémica media. De esa manera redactamos las palabras clave, ¿no? Ahí está en español y también en inglés. Justo acá se los voy a dejar las direcciones URL tanto para el Mesh como para los DEX. Vamos a ingresar en breve. Quiero que vean, se familiaricen con estas páginas. Y bueno, con el Mesh no hay mucha complicación. La búsqueda es manual. Y bueno, hay que incluir los datos en inglés necesariamente, porque es la base de datos en inglés. El DEX aborda, ¿no? Es principalmente en español, pero incluye también el portugués, incluye también el inglés. Y bueno, ayuda bastante. Su nueva interfaz es excelente porque les comento que podemos directamente subir el resumen, el título y nos ayuda a identificar la ayuda de la inteligencia artificial, las palabras que podríamos, ¿no? Incluir dentro de nuestras palabras clave. Bien, recomendaciones para el resumen. Bueno, no van citas bibliográficas, sí, es algo que me olvidaba mencionar. En el resumen, no. La inclusión de citas es obligatorio desde el apartado de introducción hasta discusión. Usar verbos siempre en todo, sí, también usar de observación, ¿no? Para corrección de su artículo. No se olviden que el artículo es un documento que se ha originado fruto de una investigación que ya ha culminado, ¿no? Por eso términos como se evaluó, se observó, midió, no se determinó, etcétera, son los que debieran ir. Y la redacción siempre en tercera persona. No vamos a utilizar ni primera persona, siempre en tercera y en tiempo pasado. Eso es obligatorio en todo el documento. Es un detallito que se les escapa a los autores. Palabras claves, combinar términos generales y específicos, no repetir palabras del título. Es justamente lo que nos exige, ¿no? Antes era más bien rescatar del título las palabras y considerarlas como palabras clave. Hoy en día sí, la mayoría de las revistas más bien nos recomiendan, voy a ayudar en ese aspecto a través del resumen que se genera, se puede entonces, ¿no? Múltiples opciones de posibles términos que pueden ustedes considerar como palabras clave para su artículo. Y ya para terminar esta presentación, ética y buena práctica científica. Es importante, bien, la originalidad y plagio. El Instituto de Investigaciones de la Carrera de Nutrición y Dietética utiliza herramientas antiplagio. En el reporte que les van a enviar, ¿no? Después de la revista, entonces el plagio de plagio que haya ocurrido debía ir más allá del 20%. Son las recomendaciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo propio se aplica acá, que no vaya más allá del 20%. Si su plagio estuviera por encima de este 20%, pues bueno,
A esto también ahora se suma el tema, ¿no? Entonces, en algunos casos se utiliza mucho cuidado, no abusen de la IA. Yo entiendo que es más sencillo, nos ayuda mucho, pero redactar 100% con ¿no? observaciones y un rechazo directo. Entonces, mucho cuidado. Para el tema de plagio también es importante incluir citas y referencias y correlación. Bien, bueno, entonces tengan mucho cuidado en este aspecto. Si hay mucho, un plagio elevado, y si hay, digamos, de I en un porcentaje también muy elevado, pues va a rechazar el artículo, ¿no? Y bueno, entonces nos hace quedar mal como autores ante una institución, entonces mejor tomar nomás las previsiones. Conflictos de intereses, ya lo habíamos analizado hace un momento, importante, ¿no? Acá, bueno, se mencionan 4 criterios según la ICME. Contribución sustancial al diseño, ejecución, redacción o revisión crítica, aprobación de la versión final, responsabilidad sobre el contenido. Bueno, cuando hay 2 autores o un solo autor, no se presenta este problema, ¿no? De quién va a ir primero. Y es que cuando tienen múltiples autores, el autor principal es el que se menciona al principio, ¿no? Él es el autor principal. Y luego, bueno, colaboradores y demás ya van, ¿no? En un orden de importancia se van enlistando. En el caso de las revistas solamente hay 2, entonces entre 2 no creo que haya mucho problema al momento de identificar al autor principal, ¿no? De hecho, es el que cumple estos 4 criterios, es decir, el que ha contribuido sustancialmente todo el proceso de investigación, el que ha redactado o ha participado en la redacción y revisión del artículo, el que ha aprobado la versión final, el que justamente está asumiendo responsabilidad sobre el contenido, ¿no? Entonces, ustedes ya vean quién va a ir, quién cumple más criterios corresponde al autor principal. El que cumpla menos criterios, obviamente, es el autor secundario o coautor, ¿no? A veces también ha habido algunas observaciones. Por ejemplo, cuando se trabaja una tesis, el investigador principal durante la elaboración de la tesis, obviamente, es, ¿no?, el postulante, sea, ¿no?, estudiante de pregrado, de posgrado, pero cuando ya se publica, más bien el tutor es el que va como autor principal. ¿Por qué ocurrirá eso? Porque ha contribuido, tal vez en un porcentaje menor, pero ha contribuido. Él ha redactado el artículo, ¿no? Él ha revisado y aprobado la versión final y él tiene o asume la responsabilidad sobre el contenido. Entonces, mire, cumplen más criterios. Por eso, en algunos casos, ¿no?, los autores van a ser autores principales y los que eran, ¿no?, los tesistas, los investigadores principales en ese proceso de investigación, al final solamente son coautores. ¿Por qué? Si bien han contribuido sustancialmente al diseño de ejecución, estos otros elementos no los cumplen. Así que entre autores reúnanse y bueno, no, ser sinceros, ya yo estoy contribuyendo, yo también voy a redactar, yo voy a aprobar, yo voy a asumir la responsabilidad, bueno, es autor principal. Y de esa manera también nos evitamos, ¿no?, una pelea, porque a veces cuando hay múltiples autores es no más problema, les comento quién va a ir primero, especialmente en revistas indexadas, como ya no tienen mucho peso en temas académicos, científicos, bueno, generan no más discrepancias. Es así que mejor tener las cosas claras. Consentimiento y privacidad. Consentimiento informado por escrito, ¿no? Especialmente los estudios denominados, ¿no?, ensayos clínicos. Cualquier fase, 1, 2, 3 o 4, tienen que necesariamente tener los consentimientos. Y en realidad, cualquier estudio, desde los de debo tener, ¿no?, mi consentimiento. Aprobación del comité de ética, si fuera el caso. Cumplimiento de normativas. Estas son normativas europeas y estas de Estados Unidos, referente al manejo de datos sensibles, ¿no? Dependería, sí, del tipo de estudio. En nuestro medio todavía no tenemos una ley
de bioética específica, clara, ¿no? En la cual podamos nosotros sustentarnos. Entonces, estos elementos tal vez quedan todavía por ahí a flote en nuestro medio, pero yo pienso, ¿no? Y asumo que en algún momento se generará a partir de nuestra máxima instancia, ¿no? Que sería el Ministerio de Salud, justamente, para generar estas normativas claras, adecuadas, que debieran cumplirse, ¿no? Aunque por ahí alguna vez leí en una guía, pero bueno, justamente guía para la ejecución, elaboración y ejecución de estudios con humanos, algo así, no recuerdo bien el denominativo, pero está disponible. Ahí hablaba brevemente, ¿no? De qué pasos se tienen que cumplir, inclusive formatitos de consentimiento informado, que bueno, pero no, lastimosamente no se la difunde y muy pocos deben tener el conocimiento. Ese es un problema que tenemos, tal vez, ¿no? Socializarlo y bueno, a partir de eso, pues referir o trabajar bajo ese ámbito, ¿no? Especialmente cuando nuestros estudios son con seres humanos. ¿Bien? Entonces, esto en el tema de tener cuidado en el ámbito ético. Y acá se suma la IA, ¿no? El uso de la IA, inteligencia artificial. Hoy en día lo utilizamos para todo. Yo me incluyo porque también lo uso. Me ayuda bastante, pero yo lo utilizo más, digamos, para el ámbito de presentaciones, ¿no? Como estoy dedicado a la docencia, me ayuda bastante con el tema de resumir información, de realizar presentaciones. Y bueno, eh, ¿no? Entonces, es el uso que yo le doy. Pero por ahí también, ¿no? Como tengo esa experiencia de haber trabajado, ¿no? Como docente de los talleres de tesis a nivel de pregrado, posgrado, eh, he revisado un montón de tesis donde es bien notorio el uso de IA. Notorio, notorio. Hay que tener cuidado. Bien, y obviamente les recomiendo, no les rechazo, pero sí ¿no? Les recomiendo que las redacciones las hagan de forma personal, tal vez algún análisis sí sea ayudado por la inteligencia artificial y demás. Entonces, de esa manera, ¿no? Hay que tener también la capacidad de poder discernir un poco la información que también muestra la inteligencia artificial. Muy personalmente hablando, me ha pasado que en algún momento que realizaba alguna redacción, ¿no? Quería verificar las fuentes y bueno, habían fuentes inventadas. Entonces son esos detalles que desmerecen un poquito todavía el uso de la inteligencia artificial, de que es una herramienta muy útil, ayuda sí, pero con mucha cautela y obviamente dentro del ámbito ético. De todas maneras, cuando lo utilicen, revisen, no refuercen, verifiquen, cuidado y no por ahí estén mostrando información inventada que no existe. Entonces, y la misma forma de redacción, ¿no? La redacción que tiene la inteligencia artificial es única, ¿no? Y se nota cuando escribe, pues escribe y cuando también coloca tal vez apartados de inteligencia artificial, es bien notorio. Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto, es algo que hay que sumar. Con eso no estoy diciendo que no se utiliza, más al contrario, es una herramienta que ayuda bastante, pero háganlo siempre con cautela, verifiquen y dentro de lo que corresponde a la ética, ¿no? Bien, y bueno, esto sería todo en esta primera parte. Quisiera yo darles la palabra para poder no aclarar las dudas que tengan, tal vez algún aporte, ¿no? Y bueno, sobre esa base, pues la media hora más que tenemos, mostrarles rápidamente las páginas que les había comentado hace un momento, ¿no? ORCID, el tema del DEX Image y también su uso, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor.
Doc, una pregunta mientras aprovechando el plazo para entregar los artículos, eh, ¿de acuerdo a convocatoria nomás, Doc, o se tiene que entregar más antes, sí o sí? De acuerdo a convocatoria, pero yo le solicitaría que puedan tal vez realizar un avance hasta la siguiente semana, hasta el siguiente sábado, que es donde vamos a realizar la revisión y adecuación de sus artículos para ya presentarlos formalmente a la revista dentro de la convocatoria. Entonces, es importante realizar, ¿no?, este análisis, esta revisión, las recomendaciones que les voy a dar y sobre esa base, pues, tratar de apuntar a que nuestro artículo sea aceptado con observaciones mínimas, ¿no?, que sean más de forma que de fondo. Gracias, doctor. No se preocupe. Bien, acá llega una pregunta, dice, en el punto de la redacción de los objetivos se debe hacer en infinitivo. Sí, claro, se cumple la misma regla, ¿no?, que se utiliza para redactar objetivos en estudios de investigación, ¿no? Una tesis, digamos, de cualquier nivel. Tiene que ir en infinitivo, se utiliza el verbo en infinitivo, ¿no? Obviamente, bueno, en realidad en pasado, tiempo pasado, ¿no? Se determinó, se evaluó, se escribió, se correlacionó, etcétera. Bueno, pasado, ¿no? Los verbos en pasado, sí, ese detallito. Bien. Bueno, entonces paso a mostrarles justamente, empecemos por el DEX. El DEX, ustedes ingresan, copian el URL donde les he dejado, en breve también ya les voy a pasar las diapositivas, lo ingresan al navegador de su preferencia y esta es la página principal del DEX. Se ha actualizado recién y bueno, tiene mayor utilidad, ¿no? Entonces lo pueden configurar, aquí está en inglés, español, portugués, francés, pero directamente me voy a su uso, ¿no? Entonces supongamos que ustedes tienen su artículo científico, ya yo tengo acá uno, y quieren identificar sus descriptores, ¿no? Sus palabras clave. Lo que hacen es copiar su resumen en esta parte inferior donde dice pega tu texto a continuación y pegamos el resumen y le dan a esta opción, ¿no? A este check donde se envía el texto. Dex automáticamente hace la búsqueda y empieza a resaltar los descriptores que se pueden utilizar, los cuales son aceptados a nivel internacional, ¿no? Para su uso como palabra. Entonces, ¿no? Dentro del resumen que yo tengo, miren, CIS, ¿no? Estado nutricional, niños, heces, prevalencia, Giardia intestinalis, blastocistis, entamueva, estado nutricional nuevamente, casos, sobrepeso, asociación, prevalencia, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los descriptores y de aquí no solamente me quedaría elegir 3 a 5, nada más, ¿no? Así de sencillo es utilizar el DEX. Y bueno, ahí tenemos la ventaja y estos obviamente son palabras, son términos aceptados por la comunidad científica internacional, especialmente en el ámbito ciencias de la salud. Aquí al lado también tenemos otras sugerencias. Estos ya son términos sugeridos por la inteligencia artificial, ¿no? Estudios transversales que están muy relacionados a nuestra propuesta, ¿no? Estado nutricional, prevalencia, etcétera, ¿no? Y ahí está. Entonces, cualquiera de ellos puedo utilizar. Obviamente tengo que elegir los que tengan mayor relación con mi propuesta de investigación, ¿no? Entonces, DEX, de esta manera lo pueden utilizar el DEX, mucho más sencillo, es fácil, rápido de identificar los descriptores y en consecuencia son los que debieran incluir en su artículo científico. Bien, luego tenemos
el mesh. De la misma manera ingresan a la URL y esta es la página de inicio del mesh. Es dependiente, ¿no? De una institución de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, de la National Library of Medicine, entonces, Biblioteca Nacional de Medicina. Acá deben elegir, tenemos varias opciones, ¿no? Para diferentes, digamos, búsquedas en distintos campos, ¿no? Se puede buscar, pero por el momento, bueno, con el ejemplo que estamos manejando, directamente vamos a trabajar con Mesh, ¿no? Estén seguros. Bien, entonces el problema acá no tiene una interfaz, ¿no? Tan sencilla como lo tiene ahora Dex. Simplemente acá que tenemos que hacer la búsqueda de forma manual, ¿no? Entonces, si me voy, nuevamente me voy a ir a este artículo. Tengo, ¿no? Este título, Parasitosis intestinal y estado nutricional en niños en edad escolar de Distrito 7 VH 2019. Entonces, tal vez, ¿no? Yo quiero elegir una palabra clave, una posible palabra clave. Entonces, estado nutricional tendría que ser una, ¿no? Parasitosis podría ser otra, niños podría ser, ¿no? Entonces, hay algunas opciones. Voy a buscar cuáles corresponden. Voy a empezar por parasitosis o parásitos, que en inglés sería, ¿no? Parasite. Ese es el problema principal. Necesariamente el término que van a incluir tiene que estar en inglés, ¿no? Entonces le damos a search, que es buscar, y bueno, ahí tengo, ¿no? Las palabras que están aceptadas a nivel internacional, ¿no? Tengo varias opciones, 12 opciones, ¿no? Parasites podría ser, parasite load, carga parasitaria, ¿no? Conteo de huevos de parásitos, interacción parásito-hospedero, enquistamiento de parásitos, ¿no? Etcétera, cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas opciones, ¿no? Que son las oficiales y una de estas tendríamos que elegir, ¿no? En el caso mío tendría que ir como parasites. Tendría que, pues, la que tiene mayor relación con mi artículo, ¿no? Con lo que yo quiero trabajar. Otra opción era estado nutricional, ¿no? Nutricional vamos a colocar para que nos ayude a buscar. Y bueno, ahí tenemos algunas opciones, ¿no? Sport, Nutritional Science. Y bueno, ahí está, ¿no? Nutritional Science, etcétera. Tal vez alguna de estas, Nutritional Status, este es el que correspondería, ¿no? Estado nutricional. Estado del cuerpo en relación con el consumo y uso de nutrientes, ¿no? Entonces, este debería ser el que tendría que incluir en los keywords de mi artículo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos más opciones. Bien, entonces el mesh se lo utiliza de esa manera. Ustedes tienen que traducir el, el término en español al inglés y hacer la búsqueda correspondiente, ¿no? Por ejemplo, niños, tal vez quiero, ¿no? Que incluir niños como palabra clave sería children. No sé si será aceptado, pero verifiquemos. Child podría ser, adult children. Y bueno, tenemos más opciones, ¿no? Only child. En todo caso, child directamente, ¿no? Niño. Es aceptado, entonces puede considerarse, ¿no? Incluso el concepto también lo tenemos acá, miren. Persona entre 6 a 12 años de edad. ¿No? Un individuo menor, entre 2 a 5 años de edad, es niño preescolar, ¿no? Entonces, tenemos los conceptos correspondientes, ¿ya? De esa manera, entonces, pueden realizar la búsqueda, ¿no? Tanto de sus descriptores en español, así como también en inglés. Pero ahora, la ventaja de Dex que también lo podemos realizar la búsqueda directamente en inglés. Voy a copiar en otro artículo, la parte en inglés, supongamos que esto es, lo voy a pegar, ¿no? Y le voy a dar a buscar lo propio, ¿no? Entonces tenemos ya los términos en inglés, ¿no? Association, Nutritional Status, School, Children, Who. Bueno, aquí hay una confusión, ¿no?
Este WHO significa quién, lo está confundiendo con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sus acrónimos en inglés, bueno, sus detallitos, ¿no? Siempre verifíquenlo. Measure, medir, ¿no? Prevalencia, prevalence, y bueno, ahí están también, ¿no? De esta manera también podemos realizar la búsqueda entonces de descriptores en inglés, utilizando el DEX, que también, ¿no? Se basa, obviamente, está basado en el uso de, a nivel mundial, de estos términos, ¿no? DEX depende directamente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En cambio, el MESH, ¿no? Directamente es del gobierno, ¿no? De los Estados Unidos. Obviamente hay coordinación y muchos de estos elementos están considerados dentro de DEX, ¿ya? Depende de ustedes por dónde quieren realizar la búsqueda, ¿no? Por lo menos para las revistas regionales, DEX es lo ideal. Si alguna vez ustedes quieren publicar en una ya revista a nivel internacional, ¿no? Que esté indexada a Scopus, Web of Science o al PubMed, bueno, váyanse por este camino, trabajen mejor con Mesh. Bien, bueno, entonces las dos páginas que les van a ayudar a identificar correctamente sus palabras clave. Luego, ya para terminar, no cansarlos también, el ORCID. Tienen que tener obligatoriamente su ORCID. Los que no tienen el ORCID, créenlo, es sencillo. De esta manera, entonces, ingresan esos términos, ¿no? O, R, C, I, D, esas palabras, y simplemente le dan a la primera opción, ¿ya? En su navegador, y se va a desplegar esta ventana. Yo, obviamente, ya tengo mi ORCID creado, entonces yo entro directamente. Esta es la pantalla de inicio de ORCID, entonces ustedes también si gustan lo pueden, ¿no? Traducir directamente al español. Y si no tienen cuenta, la tienen que crear. Entonces nos vamos a este elemento que dice regístrese ahora. Y si ya tienen, pues simplemente colocan su correo o ID de ORCID y su respectivo password. Rápidamente les voy a mostrar cuáles son los pasos que deben seguir para iniciar su sesión en ORCID. Nos vamos a regístrese ahora, hacemos clic y vamos incluyendo los datos que nos solicitan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir avanzando. No voy a crear, pero hasta por ahí vamos a generar algunos, eh, vamos a revisar algunas ventanas, ¿ya? Vladimir, apellidos, ¿no? Ahora, si ustedes gustan, pues colocan como ya de esta manera quieren hacerse conocer dentro de los metadatos, entonces pueden incluirlo de esa manera, ¿no? Como ustedes gusten. Esta parte ya es libre, depende íntegramente de ustedes. No, el correo, que bueno, a ver, no recuerdo con cuál tengo. Utilicemos otro. Ya, no confirmamos manualmente. Ya. Y bien, en algunos casos lo que nos observan, ¿no? Añadir otro correo electrónico profesional, es decir, no un correo institucional. No lo tenemos, lastimosamente todavía no lo tenemos en Lupea, pero bueno, esperemos que más adelante sí se pueda, ¿no? De todas maneras, más bien, si bien me recomiendan, no lo han observado, ¿no? Entonces, luego le dan al siguiente paso. Y bueno, vamos llenando. Ustedes eligen una contraseña, la que ustedes quieran, ¿no? Tienen que coincidir, obviamente, la repiten. Si coincide, les va a dar el ticket verde, le dan a siguiente paso y van completando estos datos, ¿no? Organización, a dónde pertenecen. Le voy a colocar UPEA. Ahí está, me sale, ¿no? UPEA, La Paz, departamento. Por ejemplo, acá podría yo colocar carrera de nutrición y dietética.
o simplemente nutrición y dietética. ¿No? Rol cargo docente. Fecha de inicio, a ver, 2011, abril en el caso mío. Le damos a siguiente paso y ajustes de visibilidad. Yo les sugiero que lo hagan público. Bien, ¿por qué? Como les decía, esta es su carta de presentación. Entonces, pueden ustedes contactarse, así como también otras personas pueden contactarse con ustedes, de tal manera que no hagan esa interacción con otros investigadores. Pero depende de ustedes, ¿no? Partes de confianza, si gustan también privado, eso ya depende de cada uno, ¿no? Eligen y le dan al siguiente paso. Y bueno, acá termina, ¿no? Simplemente, bueno, depende de ustedes si quieren recibir correos electrónicos. Esto sí, necesariamente lo tenemos que aceptar. No soy robot y completar registro, ¿no? Le dan clic a completar registro y listo. Ya acceden a su ORCID. Como se han dado cuenta, es bien sencillito, es como crear un correo, inclusive más fácil que un correo. Porque un correo ahora nos piden un montón de información, ¿no? Inclusive que sus contraseñas mezclen mayúsculas con minúsculas, con símbolos, con números. Entonces, es mucho más sencillo que crear un correo electrónico, ¿no? Terminan y bueno, entonces ya ingresamos directamente a la página principal. Yo no voy a crearlo, simplemente quería mostrarles los pasos que deben seguir porque yo ya tengo mi ORCID, entonces voy a volver a ingresar a la página principal y ya directamente ingresar con mi cuenta, ¿no? Entonces, iniciar sesión, para el caso mío, una vez que ustedes creen, ya van a poder ingresar sesión, les va a volver a enviar a esta página principal, ingresan, ¿no? Su correo, ingresan su password y directamente inicio de sesión. Y esta es entonces su página. ORCID les asigna entonces un número específico, este es el mío, ¿no? Y bueno, ahí van y ustedes ingresando sus datos, a sus nombres, un poco de su biografía, actividades, esto refiere, ¿no? A la relación laboral, filiación que tienen, en el caso mío, Universidad Pública del Alto, educación y titulaciones, pueden ir llenando ahí todos los grados que vayan obteniendo. Luego está actividades profesionales, ¿no? Donde han trabajado, donde están trabajando actualmente, sean estos momentáneos o sean a largo plazo, entonces menciónenlo. Luego tenemos bueno, financiación si es que trabajaran, ¿no? Con alguna institución que financia la investigación. Si no fuera el caso, también lo dejan vacío. Obras, ¿no? Artículos, bueno, yo tengo 3 con DOI, entonces son los 3 que están figurando ahí. Voy a ir subiendo también los que he publicado en las revistas de medicina y nutrición de la UPEA. También tendrían que ir, pero con DOI es más fácil identificarlo, ¿no? Y está el DOI, entonces tienen sus DOIs necesariamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que se muestra, ahora depende de ustedes qué datos van a ir, ¿no? Por ejemplo, pueden también generar un código QR que les permita directamente a una persona interesada acceder a su página, ¿no? Ustedes lo pueden manejar directamente. ¿Quieren modificar algo? Simplemente se van al lado derecho, donde dice editar. Ahí modifican, ¿no? Quieren cambiar el nombre, actualizar sus apellidos, solamente quieren ir con paterno, con los dos, etcétera. Pueden hacerlo, ¿no? En el tema de biografía, lo propio, ¿no? Ustedes redactar una biografía, lo pueden hacer si gustan. Luego, el tema de educación y titulaciones simplemente es agregar, ¿no? Se van al lado derecho, agregar, añadir educación, añadir titulación. Entonces, yo tal vez no he obtenido un nuevo grado académico, entonces, ¿dónde lo he obtenido? Organización refiere a la universidad, ciudad, ¿no? Región, país, ubicación, dónde se ha obtenido. ¿No? Y bueno, los datos que les van a ir pidiendo, departamento, rol, fecha de inicio, fecha de finalización. Y bueno,
terminan de llenar, le dan a guardar cambios y directamente aparece acá, ¿no? En caso mío, lo último es esto, que todavía estoy en proceso y bueno, esperemos, ¿no? En algún momento también concluirlo. Y bueno, algunos graditos que he ido culminando. Y de esa manera, para el caso de las revistas, es algo semejante, ¿no? Bueno, actividades profesionales, obras, ¿no? Aquí inclusive, ¿no? Subir las tesis y demás, es algo que requiere su tiempito, pero hay que hacerlo, ¿no? Pueden, simplemente le dan agregar, importar de otros servicios, importar obras en archivo BibTeX, añadir obra con DOI, ¿no? Añadir obra con ID de PubMed o añadir obra manualmente. En el caso de los otros artículos, como no están indexados, no tienen DOI, entonces yo lo puedo subir manualmente, ¿no? Tipo de obra, por ejemplo, será un artículo. Título, colocaré todo el título correspondiente, ¿no? Título de la revista, revista científica, salud y nutrición, fecha de publicación, ¿no? Supongamos este año lo vamos a publicar, el enlace si tuviéramos URL y bueno, ¿no? Los demás datos que solicitan, ¿no? No todos ellos son obligatorios, ojo, algunos son obligatorios. Y bueno, una vez que ustedes culminen de colocar todos los datos, le dan a guardar cambios y de la misma manera va a aparecer. Lo pueden hacer directo. Si ya tienen un DOI, simplemente se van por esta opción, ¿no? Añadir obra con un DOI. Copian el DOI y automáticamente se va a cargar. ¿Bien? Bueno, a grandes rasgos es lo que podría mostrarles y bueno, y de esta manera se vería, ¿no? Si es que lo compartiera, ya lo hago público, cualquier persona va a ingresar y va a poder visualizar, ¿no? Y esto es lo que va a ver. Toda la información que yo he declarado y bueno, entonces tener esa promoción personal del logro académico y en investigación, ¿no? A nivel mundial, porque con el ORCID absolutamente todos pueden ubicarlo a uno, conocerlo, ¿no? Bien, bueno, a grandes rasgos es lo que podría mostrarles, justamente estamos en el límite de tiempo. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor.